Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bien puntuales, tomamos la posta de las informaciones, del análisis aquí en Radio Pauta. Estamos iniciando nuestra edición de día miércoles 10 de noviembre de Reunión de Pauta. Bienvenidos a los que se están integrando a nuestra sintonía a esta hora de la tarde, 7 en punto, para comenzar con este espacio de conversación del cierre de la jornada, con el análisis, el debate, la conversación también con nuestros panelistas sobre los temas que están en agenda. Y vaya que ha estado noticiosa esta semana. Hay mucho material, muchos temas para conversar, así que vamos a presentar de inmediato a nuestros panelistas del día de hoy. Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego y editor general de Pauta. Está junto a nosotros. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Buenas. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Magdalena Mervilá, historiadora y directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, Seba, ¿cómo están todos ustedes? Bien, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Nicolás Bome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y director del Observatorio de Políticas Económicas OPES. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes del cierre de Pauta Final, adelantábamos ya cuál sería nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la candidatura de Franco Parisi y su campaña presidencial. Será el tema del primer bloque. Pero antes de empezar con eso, tenemos que también revisar algunos temas de lo que ha ocurrido en las últimas horas, algo mucho más fresco, después de que este martes la Sala del Senado rechazara el proyecto que busca un cuarto retiro de fondos previsionales. Se generó toda una discusión también y un debate interno, sobre todo en la oposición, y las miradas apuntaban directamente al voto en contra de la senadora de la ADC, Carolina Goich, en contra de la idea de legislar esta iniciativa, una posición que ya había adelantado hace varias semanas, pero que ratificó en la sala, además, con un contundente discurso, y abrió una discusión dentro de la oposición. Muchos creen que esto perjudicó, de hecho, a la campaña de Jasna Proboste. Eso es lo que queremos analizar en esta primera pregunta rápida, Magdalena. ¿Tú crees que fue un error el rechazo de la senadora Carolina Goich? ¿Dañó la candidatura de Jasna Proboste? Yo creo que Carolina Goich hizo lo que tenía que hacer. La que dañó su propia candidatura por insistir en burradas, literalmente, es la propia Jasna Proboste. Esto es insensato, es poco prudente, y además todos le habían planteado. Ella pretendía con esto ganarse los votos, pero que haya alguien que tenga valentía y que haga lo que tiene que hacer, porque los parlamentarios están ahí para hacer y velar por el bien común, no por ganarse los votos de la reelección. O sea, a mí me habría encantado que esto se hubiese votado después de las elecciones, de manera que hubiesen votado realmente a conciencia. Pero tanto acelerarlo, bueno, ya se acabó solita Jasna su propia tumba. Nicolás. Yo no sé si necesariamente es un error desde la perspectiva de Carolina Goich. Habrá que ver, digamos, en función de qué ella tomó la decisión. Yo creo que está claro que la candidatura de Proboste viene bastante débil hace varias semanas y bueno, claramente ella no fue capaz de alinear a la totalidad de los senadores. Uh-huh. Pero hay que preguntarle a Carolina Goich si fue como un error de cálculo pensar que esto no le iba a pegar a Proboste o si simplemente eso no estaba dentro de sus prioridades, ¿no? Ajá. ¿Pero tú crees que golpea la candidatura de Proboste? Yo creo que sí, porque Jasna Proboste puso mucho capital político en tratar de convencer a los senadores de oposición y bueno, al final se le terminó escapando la aprobación. Uh-huh. Eduardo. Yo no creo que la gente vaya a votar más o menos por Jasna Proboste debido a lo que hizo Carolina Goich. Uh-huh. Las personas que saben lo que opinaba Jasna Proboste sobre el cuarto retiro, lo que opinaba hace 6 meses, lo que opinaba hace 3, vamos viendo cómo va cambiando, ya tienen una opinión formada por ella y por lo tanto iban a apoyarla o a no apoyarla independientemente de lo que sucediera en el Senado. Y ella se ha encargado de decir que ya estaba por aprobar el retiro. Esto es más bien, yo creo, una conversación muy de los convencidos, es decir, con las personas que ya tienen posición tomada, uh-huh. La criticarán o la alabarán de acuerdo con el sector de donde estén. No creo que afecte a la candidatura de Proboste.
En todo caso, quedó tenso el ambiente dentro de la oposición. Esta tarde conversábamos también con Carolina Goich, la senadora de Magallanes, aquí en Pauta Final hace algunos minutos, y planteaba que esto debía motivar una reflexión profunda dentro de la democracia cristiana después de las elecciones, por supuesto. No está tan sencillo el ambiente al interior de la Falange. Bien, vamos a nuestro tema central. Pasamos ahora a revisar otros aspectos de la campaña presidencial, con en particular lo que está ocurriendo con Franco Parisi, el candidato presidencial del Partido de la Gente, que ha tenido algo de notoriedad en los últimos días porque todavía no llega a Chile, básicamente, ¿no? Es su ausencia la que genera más notoriedad acá en nuestro país. Se suponía que llegaba este domingo, finalmente dijo que con un PCR inconcluso, esa fue su palabra, aunque parece que el concepto no está, digamos, catalogado así, ¿no? Sino que fue una mala traducción de él. Finalmente no pudo llegar a Chile, no pudo abordar el avión, dijo, debido a este test que se hizo antes de abordar este vuelo. A pesar de su ausencia, a pesar de que ha hecho toda la campaña de manera virtual, las encuestas, al menos antes de que comenzara la veda para estos instrumentos, mostraba que de todas maneras estaba posicionado Franco Parisi. Y eso llama la atención por el hecho de basar toda su campaña, nada más que nada menos que en intervenciones virtuales, a través de lives en distintas redes sociales, y su campaña y su estrategia está enfocada en eso. Él lo atribuye fundamentalmente a recursos, un tema de plata, pero también probablemente de la efectividad que le ha generado esta modalidad, digo, de campaña. Eduardo, ¿cómo analizamos el marketing de la candidatura de Franco Parisi? Es novedoso, pero es bien extraño también. Bueno, sin duda es extraño, sin duda se agrega al anecdotario de este año. Fíjense que cuando uno veía las encuestas a principios de año, aparecía Parisi. Claro, y uno no sabía por qué. Uno no sabía por qué, ¿cierto? Uno decía, pero ¿de dónde salió? ¿Por qué aparece Parisi? Y eso yo encuentro que es lo más notable de su candidatura. No habiendo estado en ningún medio tradicional, no estaba en la tele, no estaba en los diarios, no estaba en las radios. Claro. Y sin embargo las personas lo mencionaban. Su candidatura presidencial previa había sido el año 2013. No era una candidatura del 2017, por último, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y solamente la respuesta que uno podía encontrar, redes sociales. Yo creo que el fenómeno Parisi, porque eso es un fenómeno que hay que mirar con mucha atención. Porque yo creo que lo peor que nos podría pasar, a quienes sobre todo tratamos de hacer análisis más o menos cuerdos, intentamos, no siempre resulta, es que se nos pase por al lado como se pasó la lista del pueblo. La lista del pueblo se pasó por al lado de la mayoría de los análisis políticos porque era un fenómeno que no aparecía en el Mercurio, ni en La Tercera, ni en el Canal 13, ni en Pauta, ¿ok? No aparecía porque no era visible para el código normal de procesamiento de este tipo de campañas. En cambio, la lista del pueblo tuvo éxito en redes sociales, en mucho YouTube, mucho Facebook, ¿ok? Y sobre todo también en una campaña territorial interesante que hizo que estas candidaturas fueran y consiguieran la firma. El Partido de la Gente tiene 42.000 militantes. Claro. Es el segundo partido con mayor cantidad de militantes después del Partido Comunista. Un Partido Comunista centenario. Entonces, ¿cómo no nos va a llamar la atención que lo consiga? ¿De dónde salen estas personas? ¿De dónde sale este individuo que tiene alta popularidad? Y es porque hay un fenómeno muy interesante que han realizado en redes sociales. Sí. No se nos puede pasar de largo. Es interesante el paralelo con la lista del pueblo, Magdalena. Sí, no, además que hay que decir que es como el mago de Oz, porque no sé si se acuerdan, el mago de Oz estaba pero no estaba, o sea, es como eso, o sea, está ahí, es como omnipresente, y además cuando uno se mete en redes sociales, o sea, efectivamente se lo encuentra, y ojo, no se lo encuentra solamente en las cosas de él. Yo estoy en hartos programas en YouTube, y cuando uno está en YouTube hablando, se meten en el fondo gente de Parisi y empiezan a escribir, vota por Parisi, y dale, y escriben así muchas veces. O sea, ahí cuando dicen los bots, esto parece mucho más bot que otros que los acusan de bot, pero sin duda hay un activismo importante que están pendientes de todas las audiencias, las propias y las de otros. Y eso es algo súper interesante, porque yo creo que ellos se están haciendo una especie así como de bases de datos y llegando a la gente con un mensaje además
que es como un híbrido, ¿ya? Porque efectivamente hablan del chanterío, pero hablan de cortar los impuestos, de devolverle la plata a la gente, de bajar los sueldos y en el fondo decir que si uno ve la franja, por ejemplo, que ahí hay una cosa más armada, tiene súper buena gráfica y tiene alto impacto porque juega muchísimo con la emoción y por lo tanto yo creo que llega muy bien a gente porque hace sentido, parece lógico todo. Y entonces aunque no está como omnipresente. Por eso yo creo que el Mago de Oz me parece la analogía más propia para definir a París. Y genial. Sí. Nicolás. A ver, yo creo que primero, para definir el potencial electoral de Parisi, está por verse si es que va a ser capaz de pisar territorio nacional o no. Yo creo que eso va a marcar. Hoy día recogía por ahí la prensa que ayer dijo en un video de YouTube que sus perspectivas respecto al COVID, al parecer, a un PCR, dice, no son alentadores, sí, no son aterrantes, pero no son alentadores. O sea, como que ya estaría preparando el camino para no llegar. Yo creo que eso va a marcar... No sé cómo podría saber que no son alentadores, ¿no? Si el PCR es nomás y no hay nada más. Claro, a menos que tuviera COVID. Hay muchas inconsistencias, es que hay mucha inconsistencia porque además antes dijo que no, que era inconclusivo, dijo, pero además dijo que se había hecho un test rápido, con un PCR, no ha querido mostrar el PCR. O sea, claramente algo no cuadra, pareciera estar preparando el terreno para no llegar. Yo creo que el problema es que si él no es capaz de generar el hito político de su llegada, y como acá vengo a pasar a segunda vuelta, todo este buen trabajo, yo estoy de acuerdo en redes sociales y todo puede fumarse, sobre todo porque ya queda muy claro de por qué no quiere llegar, o sea, qué pasa si pisa el país Franco Parisi y que no se atreve a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que responder. Dicho esto, y cortito, yo creo que puede que Franco Parisi esté sobreestimado en las encuestas, dado el enorme sesgo que tienen. La responde la encuesta menos de un 20% de las personas. Puede ser que esta base de apoyo que tiene Parisi es muy proclive a responder este tipo de instrumentos, pero por otra parte tiendo a pensar que el techo de Parisi es más alto que el que a estas alturas tienen tanto Jasna Proboste como Sebastián Sichel, porque ambas candidaturas yo tiendo a pensar que en esta mayor polarización que se ha generado en torno a Boric y Kast tienden a debilitarse y Parisi podría tocar otra tecla. Pero insisto, yo creo que eso es condicionar a que pueda aterrizar en el país. Ajá. Oye, sí, ok, está bueno, me gustó el ejemplo del Mago de Oz, sobre todo después que se descubre quién era el Mago de Oz, eso más entretenido. Sí. Pero creo que estamos leyendo todavía en clave convencional esto. Porque tiene razón Nicolás que esa fue la excusa que dio Parisi. La cuestión es que yo ayer me puse a ver su programa y de hecho he visto decenas a esta altura de entrevistas con decenas, porque tengo que hacerlo. Claro, está bien, hay que entenderlo, está bien. No digo, hay diferencias, por eso lo hago por mi pega. He visto decenas de sus entrevistas y el código que se utiliza allí es distinto de la conclusión que uno tiene que sacar por leer el artículo que leyó Nicolás Gómez. Él ayer en una entrevista tiene un programa con unos muchachos que son algunos candidatos a diputados, una cosa muy rara. Los Bad Boys. Sí. Los Bad Boys. Ellos se llaman la familia, más encima, imagínense. Es como así como italiano, así como... There you are. Bueno, y en esa conversación, él mostró un video de cuando él practicaban el hisopado, se llama, ¿no? Cuando te meten el hisopo por la nariz. Y él mostraba todo, mostraba cómo le hacían eso, mostraba su diálogo con la enfermera que le practicaba aquello. Y allí mismo decían que eran 3 pruebas las que le hacían. Una de ellas era automática. Entonces ahí dicen que él dice que lo llamaron y le dijeron estas pruebas instantáneas, digamos que eran inmediatas, era un test rápido en ese caso, no tan invasivo, que no eran alentadoras. Entonces, ¿por qué lo digo? No es para justificar a Parisi, por favor, pero quienes siguen a Parisi, las decenas de miles de personas que estaban viendo eso, decenas de miles, tuvieron esa impresión de ese mismo momento, que es muy distinto de las personas que leen después, ¿verdad? Oye, este gallo no quiere venir nomás. Claro. Y está buscando excusas. Oye, pero aquí hay un punto importante, por ejemplo, una pregunta bien trivial, pero ¿ustedes conocen a alguien que vote por Parisi?
¿Algún amigo, un conocido, algún vecino, no sé, alguien? ¿Algún compañero de trabajo? Porque yo todavía no conozco a alguien que vaya a votar por Franco Parisi. Pero, bueno, ya hablábamos, las encuestas, la cantidad de personas militando en el partido de la gente, es un número importante, pero llama la atención eso. Y para entender mejor también qué es lo que mueve o qué es lo que logra mover el candidato presidencial del partido de la gente. Siento que nosotros nos movemos en un círculo. Sí. Y eso hace que de pronto nos pasen cosas por al lado. Bueno, puede ser, pero claro que sí. Por eso era bueno paralelo con la lista del pueblo. Magdalena. El número de votos que tuvo en la elección anterior no es menor. Yo cuando vi que eran 666, eso era como un augurio. Yo encuentro que te salga 666 es como, oh my God, o sea, se concentran los astros. Ahora, ahí viene, por eso yo hago otra pregunta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han planteado y tengo muchas interrogantes al respecto, pero mi gran pregunta es, ¿qué quiere realmente Parisi? Uh-huh. ¿Quiere ser presidente o busca otra cosa? A mí me da la impresión que busca otra cosa, pero claro, evidentemente hay mucha gente que lo sigue con gran fervor. Yo no sé, en los programas que nosotros tenemos hay un personaje que no sé cómo se llama, pero es Lipi, y Lipi lo molestamos porque es como Lipi Gas, porque ahora desapareció Lipi, entonces dijimos que había encontrado pega y que se había ido a trabajar a Lipi Gas. Pero Lipi, todo el tiempo hablando y haciendo preguntas con respecto a Parisi, o sea, yo no sé si Lipi tiene un rostro. Ahora, sin duda hay alguien detrás de Lipi y no es un bot. Y ese es alguien que tiene mucha pasión. Entonces eso es lo que doy el ejemplo, que así como ese personaje hay muchos que tienen mucha pasión. Yo no lo conozco, no sé quién es el que vota por él, pero sin duda la vez pasada votaron 666. Por lo tanto, ahora no sé. Nicolás. Es una gran interrogante. Yo creo que lo que pasa a ver, en esta elección hay mucha incertidumbre porque las cosas han cambiado mucho en el país, entonces realmente no tenemos mucho cómo agarrarnos de poder anticipar los comportamientos electorales. Pero eso es particularmente fuerte en el caso de Franco Parisi, porque este tipo de estrategia no ha sido probada nunca, y no lo sabemos. Y de nuevo, hay razones para pensar que puede estar sobreestimando, digamos que la gente que apoya a Franco Parisi puede tener una proclividad mucho mayor a responder en encuestas. Ajá. Y yo creo que acá el tema es que, de nuevo, se genera un clima de opinión pública muy fuerte basado en las encuestas que realmente tienen un margen de incertidumbre enorme. Entonces yo no lo sé, no me atrevería a decir el fenómeno no existe. Por eso, además, digo que yo creo que puede tener eventualmente un techo mayor que Proboste y Sichel en las condiciones actuales. Pero quizás no, quizás efectivamente algunos cientos de miles de personas van a votar por París y va a tener una votación decente, ¿no? Pero no lo sabemos. Y yo creo que hubiera sido, pero un timing perfecto para Franco Parisi, si es que aterrizaba en el país justo cuando todo el resto de los candidatos se iba a cuarentena. Claro. Aterrizaje triunfal, recorrer el país, y después había que esperar el debate el lunes. Si lo hacía bien en ese debate, llegaba con todo el momentum, y quién sabe cuándo. El tema es que no quiere venir, y yo creo que eso es algo que, más allá de algún círculo más estrecho, que digamos puede estar muy convencido por el despliegue de las redes sociales, también las redes sociales se mueven no solo por el video que sube Parisi, se mueve por los memes que circulan después, por las cosas que circulan en los WhatsApp, etcétera. Y yo creo que es difícil pensar que demasiada gente va a votar por alguien que no se atreve a aterrizar. Entonces, de nuevo, yo creo que la situación cambia mucho si es que llega o no llega, pero estando allá desde Estados Unidos, yo creo que puede esfumarse un poquito este fenómeno en la última semana. Sí, yo creo que puede pasarle eso, que se fume una oportunidad que quizá tuvo. Ahora, esto es contraficción, no tenemos cómo saberlo, pero miren, estaba mirando las cifras de búsqueda en Google Trends. Ajá. Y esto no es indicador de preferencia, pero sí indicador de curiosidad. Y en las últimas semanas, estoy hablando desde el 3 de octubre hasta ahora, lo más buscado que hay es Cast, en promedio. Lo que fue al alza, que aquí está en color amarillo, fue Boric, y tuvo su pic la última semana de octubre y luego ha bajado. Y lo que está subiendo y subiendo es Parisi.
¿ok? O sea, mirando esos 3 candidatos, hay uno que está al alza en curiosidad. Y si usted tuvo durante mucho tiempo estas personas que yo creo que tienen un punto ahí, Nicolás, que son más propensas a contestar encuestas, que son personas más digitalizadas, y ahí está un público cautivo de Parisi. Bueno, ahora resulta que a Parisi le han dado una cantidad de publicidad gratuita en los matinales que no se imaginan. Bueno, también. O sea, a ver, en el canal Mega, en el Televisión, ha estado 1 hora a veces. Ventilando, sí, le preguntan por la pensión alimenticia, eso durará 5 minutos, después le preguntan por un edificio de la cisterna, otros 3 minutos, y el resto, venta. Pura venta. Y de cuestiones que son tan simples que a la mayoría de la población le pueden hacer sentido. Sí. Y ahí el punto. Sí, habla muy emocional. Ahora yo creo que efectivamente no sé si quiere venir, porque ahora es PCR no concluso, o sea, inconcluso, pero hace un tiempo atrás era la validación de las vacunas. O sea, siempre hay un pero. Hay algo. ¿Cachai? Entonces, yo creo que le está tanteando. Por eso mi pregunta es, ¿qué busca realmente Parisi? Y esa es la pregunta del millón, porque efectivamente, ¿cuánto le cuesta esta campaña? Llevémoslo a números. Probablemente poco. Ahora, ¿le van a devolver plata? Bueno, yo me pregunto qué busca Parisi. Y esa es una pregunta muy legítima. No estoy cierta que él crea que va a ser presidente. Sí. En algún momento, en una de las tantas entrevistas que escuché, hace como un par de meses, él decía que él dedicaba 5 horas al día a su campaña. Porque dice, yo el resto del tiempo tengo que trabajar. Sí, claro. En la misma época en que todo el resto de los candidatos dedicaban 24 horas del día. Pero él decía, sin problema, yo dedico 5 horas. Yo no sé cómo lo dirá, ¿eh? Es una buena pregunta que hay que hacerle a él nomás, pero ¿para qué lo hace? Pero además, ¿qué hace? Porque él decía que era académico de una universidad, resulta que lo echaron porque tenía acusaciones de acoso sexual. Tuvo, sí. Pero desaclaró. Sí, pero lo habían echado de la universidad y luego dijo que trabajaba como asesor financiero. Asesor. Sí. Asesor financiero. Pero eso lo dijo después cuando lo pillaron. Yo recuerdo en una conversación con Radio Cooperativa, si no me equivoco, fue una de las primeras en las que abordó el tema y ahí decía que era asesor financiero allá en Estados Unidos, aunque no entregó muchos detalles tampoco, ¿no? De con quién trabajaba, ni mucho menos. Una última pregunta o una ronda más para profundizar en un tema. Lo que está ocurriendo en Chile hoy día, el ambiente político que se vive, las intervenciones en el Congreso, las discusiones importantes que se están dando en el Congreso, la acusación constitucional, el cuarto retiro, etcétera. Y no solo los temas, sino que las formas también en las que se está dando la discusión política. Nicolás, ¿tú crees que favorecen quizás el discurso que levanta Franco Parisi? A ver, yo creo que sin duda todo este contexto político, pero no tanto esto que ha pasado estos 2 días, sino que el contexto ya, no sé, digamos post-estallido, si lo queremos llamar así, efectivamente ha estado como ahí el caldo de cultivo para que emerjan algunos outsiders. De hecho, Pamela Giles en un momento emergió con fuerza. Sí. El tema fue que jugó muy mal su ficha y digamos, se jugó por una apuesta que era muy arriesgada y perdió. Entonces yo creo que efectivamente el caldo de cultivo está ahí. Y yo creo que, bueno, yo en realidad coincido con lo que han dicho tanto Magdalena como Eduardo en términos de que efectivamente hay un discurso que conecta con una fracción importante de la población. Así que yo creo que están las cartas sobre la mesa para tener una figura outsider como lo puede ser Parisi, que capitalice eso. Pero de nuevo, yo creo que eso es condicional a que esté en Chile, y creo que el tema de la pensión de alimentos le pone un techo también. Ajá. ¿Magdalena? Yo creo que sí capitaliza, porque efectivamente después del show que vimos el nuevo naranjazo, el jugo y la pulpa que echó básicamente, porque fue una cosa impactante, efectivamente cuando tú eso lo contrastas con una franja electoral, porque los memes en el fondo eran, el propio meruanista decía, bueno, y ahora Jaime Naranjo se fue a leerle un cuento a su hijo, el Quijote de la Mancha. En fin, así suma y sigue, era una cosa pero genial. Entonces, claro, él dice, y aparece, dice, los diputados ganan 8 millones, los senadores ganan 12 millones, el presidente del Banco del Estado gana 18 millones, si lo bajamos, en mi gobierno nadie va a ganar más de 5. Y tú lo contrastas con este circo, porque es un circo. O sea, realmente tú decís, me estás molestando. O sea, se quedaron toda la noche para esperar una vendetta política
y nunca se han quedado para solucionar las pensiones, y además Parisi dice, con esto vamos a subir el pilar solidario y dar números. Y entonces tú veís la franja y decís, toda la razón, están todos indignados, porque más allá de lo que pasó y que muchos lo felicitan porque es heroico, fue patético. Y fue patético porque hay ciertas cosas que implican, ya tanto que les gusta hablar de dignidad, la dignidad del cargo. Y eso que rayaba, no era ilegal, pero es absolutamente fuera, en el fondo, un resquicio. Y agarrarse a un resquicio de una manera absolutamente grotesca. Entonces, seamos bien claros, el mundo más, digamos, popular, el mundo que muchas veces dicen que tienen un segmento socioeconómico más bajo, valoran muchísimo la formalidad. A mí me tocaba hacer eventos en La Pintana donde hacemos un concierto y llegan mucho más terneados que en ninguna parte, o sea, mucho más terneados que en un matrimonio de S1 que están todos sin corbata. Entonces, evidentemente que eso les dice muchas cosas. Ajá. Y por ende favorece entonces, ¿crees tú, el discurso de Parisi? Por supuesto, sí. Y el de Kast también, porque también te habla de bajar el sueldo y dice que él va a ser el primero en bajárselo. Parecido. Entonces hay una cosa así como diciendo esto es excesivo. Eduardo. El gran techo de París hoy día es conseguir que las personas aburridas de la política vayan a votar. Cuestión que es medio curiosa, paradójica, y es bien fuerte. La mayoría de las personas que no declaran adhesión a alguna ideología política, de acuerdo con lo que uno puede ver de las encuestas hasta ahora, o apoyan a Kast o apoyan a París en su gran mayoría. Eso es interesante. Ahora, dos cuestiones finales nomás, perdón, Sebastián. Sí. Uno, Parisi es un típico caso, pero un típico caso de libro de candidato o de líder populista, pero de libro. Que es clarísimo. Es una persona que habla de ellos, quieren a ustedes robarles todo, ellos son todos los políticos, izquierda y derecha, los suma. Él es un populista de derecha, pero es un típico caso de populista, ¿ok? Hay una élite que quiere perjudicar a un pueblo pulcro e inocente. Y en segundo lugar, es la lista parlamentaria, hemos hablado harto de París, es cierto, pero ojo con la lista parlamentaria del Partido de la Gente. Tienen candidatos en todo el país. O sea, yo le pregunto a un partido tradicional, el PPD, por decirles una cosa, ¿cuán fácil le resultó a ellos armar una lista para todo el país? Y vean el Partido de la Gente, un partido nuevo, se formó este año, terminó de conformarse. Y ya tienen en todo el país candidatos a todo tipo de puestos de elección popular. Ojo, que por ahí puede haber una sorpresa que no nos estamos esperando. Buen paralelo el que hacía Eduardo con la lista del pueblo, ¿no? Y esa posibilidad, ¿no? Todos nos vimos sorprendidos por lo que consiguieron en la elección de constituyentes. Estamos aquí en Reunión de Pauta junto a Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Nicolás Bome en esta edición de miércoles. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes queremos invitarlos a que revisen el trabajo de Pauta en conjunto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato, cada viernes en las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Chile se está reactivando. Llega Expo Construye Online, el evento de la construcción que mueve al país, del 9 al 11 de noviembre. Participa de este encuentro que contará con congreso, rueda de negocios, feria y stand 3D, charlas y talleres técnicos. Además, podrás obtener información para mejorar tu gestión, más proveedores para optimizar tus costos y transformar procesos. Inscríbete gratis hoy en www.expoconstruye.cl. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e ISAPRE Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a redsalud.cl y descúbrelos. Red Salud. Mejor salud para Chile. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, Caja Los Andes y Pauta te invitan al encuentro Liderazgo y herramientas para un mundo post-pandemia, en el que participará la profesora titular de la Escuela de Administración de la Universidad Católica y de clase ejecutiva UC, PhD en Psicología, Nureya Abarca. Sigue este encuentro el martes 16 de noviembre a partir de las 9 de la mañana a través de nuestro streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta, 7:30 aquí en Reunión de Pauta en la 100.5 en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Volvemos con nuestra efeméride del día de hoy para recordar algún hito, en este caso de la música. Hoy cumpliría 93 años el gran Ennio Morricone, quien murió el 6 de julio del año pasado, de 2020. Este genio de la música que nos trasladaba siempre al interior de sus películas fue compositor y director de orquesta, italiano por cierto, conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Demostró tener capacidades para la música desde muy pequeño. Su primera composición de hecho la hizo con apenas 6 años. Su padre también era músico, ahí tenía una gran influencia, en concreto era trompetista, que también fue el primer instrumento de Ennio Morricone. Y bueno, cuando ya fue adulto, comenzó a colaborar con un antiguo miembro de la familia, ni más ni menos que Sergio Leone, para la película Por un puñado de dólares, con la que revolucionó la música del western. Y de ahí en adelante colaboró con otros grandes directores, Brian De Palma, Quentin Tarantino, Terrence Malick, entre otros. Su premio Oscar lo recibió por la película Los Odiosos 8 de Tarantino, el año 2006. Recordamos a Ennio Morricone el día de su cumpleaños. Bien, seguimos adelante con nuestras noticias coladas, las que traen nuestros panelistas. En realidad, hoy día tenemos una mirada puesta en el extranjero fundamentalmente, pero hay temas que se pueden aterrizar bien acá a Chile. Hay unas patitas locales interesantes. Partamos con lo que nos propone Nicolás Bome para analizar el dato de inflación de Estados Unidos esta semana. Llegó a un 6,2% anual en octubre, que se trata del registro más alto en 30 años en ese país. Nicolás. Sí, a mí me gustaría hacer un llamado a la vez a la atención, pero también a la calma. Creo que en torno al debate de la inflación en Chile, como que se han extremado mucho las posiciones. Uh-huh. Entonces, algunos dicen, no, esto es todo por factores locales y la inestabilidad. Y otra gente dice, no, esto es todo por factores externos y no tiene nada que ver con las decisiones de política económica doméstica. Yo creo que esa es una discusión que importa bien poco, porque efectivamente lo que muestra este dato y en general lo que está pasando con la inflación en el mundo es que efectivamente hay presiones que vienen importadas. Eso tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Va a haber eventualmente un aumento en las tasas de interés de la Fed, los precios de los combustibles internacionalmente, lo que hablábamos la semana pasada de las cadenas globales de suministro, y eso genera una suerte de tensión doméstica. Entonces, mi llamado es que efectivamente vamos a tener que convivir con un poco de inflación en los próximos meses, y por lo tanto es un llamado de atención a que desde el punto de vista macroeconómico vamos a tener que estar mirando esto, y las decisiones de política económica, tanto del Banco Central como probablemente del gobierno entrante, van a tener que tener un ojo en la inflación y van a tener que estar atentos a ello. Dicho esto, este escenario medio catastrófico como de hiperinflación que algunos avisoran, yo también creo que es excesivo. Entonces, como un poco un llamado a bajar las revoluciones en torno al tema, a tomárselo en serio
pero tampoco a generar como estas profecías autocumplidas de que de acá para adelante es todo un desbarranco desde el punto de vista macroeconómico. Eso tampoco es así. Magdalena. Bueno, yo creo que sin duda hay una presión internacional para la inflación, y eso lo tenemos todos muy clarísimo, sobre todo después de todo lo que fue la pandemia y la expansión que de alguna manera monetaria que se hizo para poder paliar el problema. Uh-huh. Por lo mismo, es poco sensato que uno le meta más dinero a la economía y no ayude como a apagar los incendios con benzina. O sea, pensar que todo es macroeconómico y que no hemos puesto en no entender lo que es la inflación, porque la inflación es la cantidad de dinero circulante en la economía. Entonces, sí, yo creo que por supuesto que hay una presión internacional, y por lo mismo es doblemente irresponsable seguir aprobando los retiros. O sea, por lo mismo. ¿Eduardo? A ver, uno puede estar de acuerdo con los dos, ¿no? Pero por supuesto. Yo creo que dijimos algo parecido. Sí. Con énfasis distintos, pero no. Estoy de acuerdo con la parte de Nicolás, estoy de acuerdo que yo creo que además uno tiene que ser humilde en el sentido de que hay muchos nuevos antecedentes que comienzan a impresionarnos cada mes, ¿okay? A mediados de año, en el mercado chileno proyectaba que la inflación al cierre del 2021 iba a estar en 3,5%. Y que la tasa de política monetaria iba a estar en 1,5%. Eso es lo que proyectaba el mercado de Chile a mediados de año. Han pasado apenas 3-4 meses desde entonces y ya es otro país, otro momento, otra realidad. En Estados Unidos está la escoba con esta noticia que comparte Nicolás. O sea, los precios de los tomates, hablo más por mi señora que va a comprar más que yo, pero los precios de los tomates han subido mucho, se duplicaron en 3 meses. ¿Okay? Claro. Entonces, el precio de la gasolina ha incrementado en más de 50% en 12 meses. ¿Imaginan eso? En Chile no es que lo haya hecho mucho mejor, en Chile han aumentado un 25% aproximadamente el precio de la gasolina en un año. Entonces esto es algo que las personas, los ciudadanos, sin embargo, no hacen este racional mental de decir, no, es que las cadenas de suministro explican todo, y ya que en todo el mundo está mal, entonces yo no estoy tan mal. Lamentablemente en Chile, y eso es ojo para los votantes, hay inflación, me están diciendo que por los retiros, me están diciendo que por la benzina, aparte de yo echarle la culpa al gobierno, le echo la culpa a los políticos que apoyen estas medidas. O sea, ese es el racional que se hace, 1 más 1, 2. Y después vamos a hablar de matemáticas. Y eso, por lo tanto, es complicado para las candidaturas en este minuto. Sí. Y para un escenario económico que viene difícil el próximo año por distintos factores, entre otros. Bueno, vamos al tema que nos trae para el día de hoy Magdalena Mervilá, para hablar de un nuevo centro académico que se creó en la capital de Texas, en la Universidad de Austin, con el objetivo de revertir el rumbo antiliberal, así lo define el proyecto, que han tomado algunas universidades estadounidenses en las últimas décadas. Es un debate que se ha dado cada cierto tiempo, se reabre cada cierto tiempo, Magdalena, por discursos de cancelación, por ejemplo, suspensión de eventos, académicos censurados, entre otras cosas. Cuéntanos en qué se trata de este proyecto. Bueno, a ver, tengamos claro que esto va de la mano de que ya hace mucho tiempo varios de los profesores que habían sido cancelados por distintas razones, además que es súper fácil cancelar a alguien, pues lo acusas tú a tú y pasa el sumario, y básicamente era evitar ciertas ideas dentro de la universidad. Y lo mismo, los alumnos se sentían que, y de hecho ellos mismos hicieron un sondeo en el que un porcentaje muy alto de los alumnos plantea que no se atreven a decir lo que piensan. Entonces eso es muy grave porque las universidades tienen 1000 años. Y entendemos que las universidades se crearon como asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad. Pero hoy día a nadie le interesa la verdad. Hoy día han creado una verdad donde básicamente la ponen en hierro y nadie más puede decir ni discutir. La universidad es el ente de discusión. Entonces muchos de estos profesores se habían ido y habían iniciado un mundo en YouTube que básicamente la rompieron. Y se generó el mejor debate en YouTube, porque en las universidades hoy día no se puede debatir. O sea, si la verdad es que esto es a nivel de Estados Unidos tremendo, pero a nivel europeo y a nivel chileno, o sea, es un horror. Entonces, efectivamente, esta es una muy buena iniciativa. Nosotros veníamos, de hecho yo venía participando en un grupo de varios de estos académicos que están en esta universidad, que tenemos un encuentro todas las semanas, que no todas puedo participar porque lo ponen a una cierta hora. Entonces varios de ellos, cuando vi esto, estaban todos ahí, incluyendo por supuesto Neal Ferguson, que todos se ríen por esta serie que salió hace poco, que se llama, se me fue ahora el nombre, déjame ver dónde lo anoté,
Bueno, es una serie de una mujer que en el fondo es rectora de una universidad y que tiene que lidiar con un profesor emblematiquísimo que lo funan y que por lo tanto esto que parece una cosa de ficción, él dice, bueno, si ustedes se rieron con esta serie, entiendan que esta es la realidad. O sea, hoy día las personas no hay libertad de opinión y si no hay debate, no hay real libertad de opinión, tampoco hay verdad, porque para que haya pensamiento crítico, los alumnos tienen que estar sumidos a la confrontación de ideas y poder ellos hacerse su propia idea. Es más, si alguien quiere realmente formarse, tiene que leer a los intelectuales de todos los lados, no solamente a los de uno, y eso es lo que está pasando. Hoy día hay un consenso establecido que eso es lo único válido y a todos los demás hay que callarles la boca. Entonces a mí me parece fantástico porque es volver a la universidad. Es más, si uno piensa, el lema de Yale, Lux et Verita, Veritas al basurero, ¿ya? La de Harvard, Veritas al basurero. Entonces la verdad es que para poder encontrar la verdad primero hay que desearla y para eso tiene que haber debate real. Ajá. Es el lugar del debate y yo me alegro porque lo que yo auguraba era que de aquí a un poco tiempo más el debate iba a estar en internet y solo en internet y que las universidades ya no iban a solamente dar los títulos y si para eso son las universidades iban a terminar lamentablemente con todo lo que las quiero por los 1000 años que tienen, porque entendamos que las universidades tienen 1000 años, los colegios no tienen 200. Entonces, era desvirtuar todo el origen. Un comentario para complementar lo que decías, Magdalena. La serie que menciona el artículo es The Chair, en Netflix. The Chair, es. Protagonizada por la actriz Sandra Oh. Y parece que está muy buena la serie. Yo no la he visto, pero recuerdo que aquí en el programa alguien la comentó alguna vez, la recomendó. Sí. Pero la Magdalena nunca la ha recomendado. ¿La serie? No. No, pues entonces me la perdí de ver. No, voy a tener que verla ahora. No, pero alguien más en reunión de pauta lo había comentado otro día. Eduardo, ¿qué te parece el tema? Hemos hablado de esto y es muy interesante la dimensión que ahora se toma la acción. Buena parte de lo que indicaban estas personas que están generando esta universidad, la Universidad de Austin, en Texas, apunta a recuperar la presencialidad, por ejemplo, el diálogo directo estudiante-profesor, eso distinto de la parte de internet que mencionaba también Magdalena, es recuperar de alguna manera esa parte esencial de la universidad como espacio de diálogo. Y bueno, Nicolás está en una universidad activamente, ¿cierto?, en Massachusetts, y es algo interesante el proceso de cambio que ha habido, pero no es nuevo. A ver, este fenómeno de la cancelación no es un fenómeno que haya comenzado el año pasado, ni comenzó durante la época de Trump. Hay una novela de Philip Roth que se llama La Mancha Humana, y no me acuerdo el periodo en el que está basado, pero básicamente es un profesor, esto pasa al principio de la novela, un profesor es echado de una universidad porque un par de estudiantes dice que son spooks, que no los ve nunca, dice son spooks como fantasmas. Y eso, sin embargo, en Estados Unidos es visto como los fantasmas de la época de la esclavitud, tenía un sentido racista. Y justo los estudiantes que faltaban eran negros. Él no lo sabía porque yo no los había visto. Entonces él se reía de ellos cuando pasaba la lista. Racista. Termina ocurriendo que él mismo era negro, pero era albino. Entonces, bueno, Philip Roth. Y eso, por lo tanto, revela que esta cuestión de la cancelación viene de hace mucho tiempo, pero hoy día está tomando niveles un poco alarmantes. Eso es cierto. Nicolás. A ver, a mí tampoco me gusta mucho como esto que se ha ido generando un poco de una suerte de corrección política, incluso que a veces no permite que se den los debates. Ahora, yo creo que el tema es bien complejo porque yo estoy de acuerdo con que es necesario generar algunos mínimos civilizatorios, como por ejemplo que el racismo esté totalmente prohibido en todo espacio de la sociedad y particularmente en las universidades. Y creo que expresiones racistas, sobre todo cuando hay personas que ostentan posiciones de poder, deben tener un nivel de castigo. Entonces creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, y yo creo que no podemos mirar para el lado cuando en esta discusión muchas veces los profesores o algunos de los profesores, algunas de las profesoras que se presentan como víctimas de como esta cancelación, en realidad son personas que han utilizado posiciones de poder de manera como con conductas bastante racistas o muchas veces con discriminación de género. Entonces,
voy a tomar una posición un poco intermedia. No sé muy bien dónde está la delgada línea. Me parece muy complicado. No tengo claro como hasta dónde es necesario generar algunos tipos de sanciones frente a conductas que no nos parecen aceptables, porque no es aceptable utilizar posiciones de poder para, digamos, actuar en contra de, en general, personas que han estado sistemáticamente discriminadas, pero obviamente tampoco es aceptable que se genere espacios en donde no es posible la libertad de expresión. Entonces, la verdad, yo tengo conflicto interno, no sé muy bien dónde está el límite, pero la verdad, tampoco me creo esto que todas estas personas, estas profesores y estos profesores han sido como víctimas necesariamente. Ajá. Creo que ahí debe haber un poco de todo. Y de otros intereses eventualmente, claro. Pero Bill Ferguson, que es una de las personas que citaba Magdalena, bueno, es muy odiado, pues si tiene un libro que yo me leí que era Imperio, creo que se llama, en que él defiende el imperialismo. Empire, sí. Empire. Él escribe Empire, sí, buenísimo. Y él defiende, es de los pocos que defiende al Reino Unido, al Imperio Británico, de las cosas que llevó al resto del mundo. Sí. O sea, claramente lo que él dice es que, lo que él plantea ahí es que hay mucho de caricatura en esto, que al final es todo malo, si nunca nada es todo malo, ni todos son todos malos, eso es una caricatura. Y lo único que voy a agregar es lo que dice Nicolás, es que hay una delgada línea, sin duda, con respecto a aquellos alumnos, que eso lo han planteado mucho y está mucho en el libro de Douglas Murray, que se llama The Madness of the Crowd, donde alumnos se victimizan para conseguir, a través de esto, que acusar de que fueron racistas con ellos, que les pongan mejores notas. Y a mí eso me parece absolutamente insostenible. O sea, si no da la vara, bueno, el color que tenga, y ojo, que el racismo también se pasa para el otro lado. O sea, al final es un racismo con todos, menos con los blancos hombres, o sea, eso también es racismo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque... Bueno, eso no es racismo, eso puede ser otra cosa, no es racismo. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de otro tema que también ha generado un debate. Yo creo que tiene algunos puntos en común, Eduardo, ¿no? La nota que nos trae Eduardo Olivares es un artículo del The Economist que plantea que el debate sobre la enseñanza de matemáticas se ha ido polarizando y hay incluso quienes plantean que esta ciencia es racista. Eduardo. Sí, tiene todo que ver con lo que comentábamos delante. Miren, hay una propuesta de currículum en California. Esto fue muy debatido a principios de año, en fin. Y lo que establece esta propuesta de currículum, yo pensé que era para un condado y es para el estado completo, se discutió y se aprobó por un consejo, además, de dirección, es cambiar la manera en que se enseña matemáticas. No es vinculante, es propositivo, ¿ok? Pero se conversó y se aprobó. ¿Y qué decía, por ejemplo? Decía que hay que desmontar el supremacismo blanco de las clases de matemáticas. Ideas características del supremacismo blanco. Enfocarse en hallar la solución correcta. Eso es racista. Practicar matemáticas en forma solitaria en vez de un grupo. Eso es racista. El rastreo de las habilidades y permitir a estudiantes talentosos acelerar su conocimiento es racista. El profesor tenga el control de la clase en vez de cedérselo a los estudiantes para que ellos impongan la agenda de la clase es racista. El perfeccionismo es racista, la objetividad es racista. El punto llega a tal nivel que hablan de que hay un eurocentrismo racista, por cierto, que hace que algunas de las personas que plantearon esta propuesta dijeran: ¿y por qué tenemos que seguir a Pitágoras? ¿Acaso Pitágoras es la única eminencia? No, resulta que lo seguimos porque era el griego que estaba justo en el momento preciso, en el momento adecuado en Europa, y ahora tenemos que seguir todo lo que dice Europa. Entonces, se termina subvirtiendo todo. ¿Y qué plantean ellos? Bueno, sigamos otros saberes ancestrales, distintos de las matemáticas como las conocemos. Y eso sería, por lo tanto, no racista. Nicolás. O sea, así leído así, claro, parece un poco tirado a la mecha. Las matemáticas son una herramienta útil. Hay otras herramientas que probablemente también son útiles para poder comprender la realidad. No sé si como para allá iba esa reflexión, no tengo idea. Yo sí creo que hay una cuestión pedagógica, quizás, perdón por desviar un poco el foco, pero es cierto que las matemáticas que enseñan en el colegio muchas veces después como que no son las que uno usa más adelante, digamos. O sea, están muy cargadas a la aritmética,
al aprenderse ciertos algoritmos, que yo creo que, claro, igual eso es importante, porque hay que manejar ciertas técnicas rápidas para poder hacer algunos cálculos. Pero en realidad, eso no son las herramientas que uno más usa después. Entonces, quizá igual es verdad que como que habría que revisar un poquito el currículum en matemáticas en los colegios, porque al final hay muchas herramientas que se usan más después y que como nos vamos más en aprendernos reglas de cómo hacer multiplicaciones y divisiones, que después no son tan útiles. Magdalena. Lo que pasa es que el pensamiento matemático es un pensamiento lógico-racional. O sea, cuando nosotros aprendemos matemática, podríamos aprender también lo mismo si aprendiésemos lógica. Y ahí la lógica también es un pensamiento matemático y lo podríamos hacer también a través de la música. Y ahí entendamos que aquí hay un problema de alejarse del concepto del realismo filosófico. La realidad es real. Es real, ahí está y es evidente. Entonces, cuando ya empezamos a atacar toda la realidad, incluida la matemática, porque la matemática es incuestionable, 2 más 2 son 4, te guste o no te guste, y no tiene que ver con la opinión, es más, no cabe la opinión, ¿ya? Y si tú quieres ponerle la opinión, entonces tú quieres decir que tú niegas la realidad, y ese es el gran problema del mundo moderno hoy día, porque efectivamente hoy día lo que es evidente, en filosofía eso es que se aparece a los sentidos, deja de ser evidente. Y entonces lo acusamos de, y empezamos con toda esta cantinga de racismo, heteropatriarcal, y la cacha a la espada, europocentrismo. A ver, momento. Los que acusan de europocentrismo y de, en el fondo, de descolonización como concepto, por ejemplo, en el caso chileno, están sentados en una convención constitucional para hacer una constitución. No hay nada más europeo que el concepto de constitución. Y están hablando de derechos humanos. No existe nada más europeo que el concepto de derechos humanos. Es nuestra cultura cristiana occidental. De ahí viene el punto. ¿Por qué renegar de nuestra cultura? ¿Por qué no mejorar las cosas? ¿Y por qué no negar que los huevos son huevos? Y ahí están para demostrarlo. Y si los votos se quiebran. Eso es la realidad. Y una cosa, el sentir es súper válido, pero el sentir no hace la realidad. La realidad es real. Y te guste o no, eso es. Oye, un punto nomás, perdón, para agregar a esto que mencioné. Esto que fue aprobado en California tuvo, sin embargo, su problema, porque las personas, así como ustedes quedaron sorprendidos cuando se los leí, muchas otras personas también, y esto quedó postergado, por lo tanto, para el año 2022. Quien quiera saber más de esto, y puede buscar en Google lo siguiente: A Pathway to Equitable Math Instruction. ¿Okay? A Pathway to Equitable Math Instruction. Ese es el nombre del documento que se presentó. Con todas estas cosas que yo les leí textuales, porque yo vi el documento, no vi una nota periodística, leí el documento. Bien, las noticias coladas de Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Nicolás Bome, nuestro panel de este miércoles. Vamos a lo último, los datos que nos traen y recomendados también para esta semana. Eduardo. Ok, voy a recomendar un libro muy antiguo, pero no se me ocurrió nada mejor, perdón, El Señor de las Moscas. Y en particular por un episodio que ocurre en El Señor de las Moscas, tan antiguo que no voy a hacer spoiler, pues, léalo, señora, ¿cierto? Que hay un momento en el que hay una fiesta, una hoguera en el que Piggy, que es un personaje central en la historia, va con su caracola a decir que yo tengo el poder del uso de la palabra, porque era un objeto que habían diseñado para eso, y él representa la razón, el diálogo racional, pero mientras están en la hoguera, están todos en desenfreno completo, salvajes completos, alguien deja caer un pedazo de roca y lo matan a Piggy y destruyen la caracola. Creo que hemos visto demasiadas escenas, esto es metáfora por supuesto, pero hemos visto demasiadas escenas parecidas a esas en las últimas semanas en nuestro debate nacional en Chile. Buena recomendación con la analogía completa de Eduardo Olivares. Magdalena. Yo traje algo súper distinto y traje algo para que nos elevemos un poquito el alma, porque cuando uno se deprime, yo siempre digo que hay que comer y hay que comer rico. Entonces, tengo un alumno mío que se llama Sergio Frederick. ¿Ya? Y Sergio Frederick en el fondo él hace escultura y por lo tanto hace un tiempo atrás empezó a hacer pan. Y me escribe un día y me dice, oye, estoy haciendo pan y qué sé yo, y ya, me regaló unos panes, fabuloso. Ahí le empecé a comprar y se ha ido perfeccionando. Y esta semana me trajo una focaccia que no tengo palabras. Yo pensé que me había muerto, que nadie me lo había dicho y que me había ido al cielo. O sea, extraordinario. Así que Sergio Frederick, yo voy a dejarle también para que lo pongan en Radio Pauta, después le voy a decir para que pongan el celular, porque uno le encarga por WhatsApp. Y te lo va a dejar a la casa y la verdad es que es extraordinario. Cuando te vaya a ver, Eduardo, te voy a llevar una focaccia. ¡Qué rico! Internacional. Nicolás, tu recomendado para hoy día. Oye, yo ya debo reconocer que esta semana ya me pilló la máquina. O sea,
me cuesta pensar en algo distinto a la coyuntura política. Ya la semana pasada traje algo para salir de la coyuntura política, esta semana ya es lo contrario. Entonces voy a recomendar un podcast que está partiendo, que bueno, algunos amigos participan de ese podcast que se llama Todo es Política. Yo creo que está bueno para seguir esta coyuntura. Dejo una advertencia, sí, es gente de izquierda, no pretende tener una representatividad, sino que yo diría más bien para gente progresista y gente de izquierda que quiere como profundizar un poco en el debate, y esto no implica que están todos de acuerdo. En general opinan bastante distinto respecto a las estrategias que están siguiendo las candidaturas, a la coyuntura. Entonces está bueno por lo menos para gente como yo que ya estamos viviendo en modo elecciones. Está interesante, está entretenido. Bien, pues buena recomendación también, bien diversa, la de Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Magdalena Mervilá, nuestros panelistas de Reunión de Pauta de este miércoles. Gracias a los tres por acompañarnos, que estén muy bien. Que les vaya bien. Cariño. Chao, que estén bien, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5, estamos cerrando Reunión de Pauta, ya viene Cristian Barken desde el Jardín, es lo que sigue a continuación en nuestra Radio Pauta, conversando hoy con Chantal Signorio por el Festival Puerto de Ideas que comienza precisamente esta semana. La recomendación que hizo Juan Carlos Aijos precisamente el lunes, bueno, ya viene otra conversación en profundidad para abordar algunos de los temas y expositores que estarán en el Festival Puerto de Ideas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en otra edición de Reunión de Pauta. Chao. Acabas de escuchar